Bueno, hola a todos, un saludo. Vamos a empezar ya casi la última semana, que es, bueno, será la semana que viene. Tenemos 3 días por delante, 3 clases. Ya vamos a ir haciendo cosas de repaso. Bueno, lo primero de todo, empezamos como siempre por consultas. Si hay alguien que tiene algo que decir, si quiere aportar algo bueno, una duda, pues ya sabéis que es la primera parte, cuando queráis, pero bueno, por si alguien estaba nervioso por alguna cosa. Seguramente ya deben haber salido las listas. O sea, mañana las enviaré porque esta mañana no estaban. Esta mañana yo lo he mirado y no estaban. Mañana que ya seguramente ya saldrán las listas y os enviaré toda la información del examen. ¿Vale? Bueno, pues una vez dicho esto, pues bueno, he traído aquí lo del armario de Marías. He impreso algunos por si alguno, pues bueno, os da pereza ir a la copistería y hacer todo esto. Pero eso es lo que tienes que llevar para el examen. Acordaos los que estáis en videoconferencia, vale. Los que estáis en videoconferencia, pues esto que conviene llevarlo porque, a ver, el último examen salió un problema de mareas. Entonces vamos a esperar al martes que viene, a la penúltima clase, para hacerlo de las mareas. Si hay alguien que ya quiere ir ojeándolo y todo esto, bueno, pues vosotros dos que me habéis dicho, pues ya me lo daréis, son 10 eurillos. Ya lo tenéis. ¿Cambio tienes o? Sí, ahora lo miraremos. Ahora lo miramos. Si tienes 20, sí. Sí, si tienes 20, sí. A veces aquí desde el 10 no hay. A ver, vamos a ver si tengo. Sí. No hay problema. Aquí tienes. Bueno, pues nada, vamos a ir empezando la clase de hoy. En cuanto al temario, pues bueno, hoy vamos a hacer teoría de navegación, que un poco ya lo hemos hecho todo esto. Conforme íbamos haciendo los problemas de la carta, íbamos haciendo teoría de navegación. Vamos a hacer ahora teoría de navegación, que recordar que son 5 preguntas en el examen. O sea, hay bastantes. Y alguna de ellas que puede ser un poco difícil, ¿vale? Pues, entonces es una parte que hay que mirarla. Voy a compartir con vosotros este PowerPoint, que es el mismo que tenéis en el aula virtual, ¿vale? Que aquí está todo resumido, ¿eh? Recordad, aquí el PowerPoint está todo resumido. Uy, se me ha ido, se me ha ido. A ver, ¿dónde se me ha ido este PowerPoint? Vale. Bueno, vamos a ver, teoría de navegación. 5 preguntas en el examen. Primero de todo, acordaros lo que hablamos al principio de la clase. Los paralelos. Los paralelos, ¿qué son? Paralelos al ecuador. Meridianos son círculos máximos que pasan por los polos. Voy a dibujarlo en la pizarra, ¿eh? Eso que muchos me decís, oye, esto es como volver al cole. Bueno, pues no sé, ¿no? Sí que tenéis buena memoria, ¿no? De cuando estudiabais esto, porque eso hace tiempo que lo estudiáis, ¿no? Bueno, a ver, vamos a ver. Meridianos y paralelos. Entonces, si aquí tenemos el ecuador, recordad que los paralelos son todos los círculos que son paralelos al ecuador. O sea, el ecuador no se considera un paralelo. Se considera, el ecuador tiene nombre propio. Pero bueno, el ecuador, si alguna vez estáis navegando y os dicen, a ver, se hace una fiesta especial cuando se cruza el ecuador navegando. A ver, ¿quién es el que va a cruzar el ecuador por primera vez? Verás que hay uno que va tomando nota. Hay uno que va tomando nota. Luego ya veremos qué pasa. Ya veremos qué pasa. O sea que bueno, ¿eh? No me mires con cara de susto, joder, que tampoco es tan grave. Bueno, polo norte, polo sur, ¿vale? Bueno, es una fiesta tradicional marinera en que se hace una broma pesada
a los que pasan el ecuador por primera vez, ¿vale? Entonces, recordad, los paralelos, círculos menores paralelos al ecuador. Entonces, tenemos otros círculos que son aquí. Recordad, tenemos un meridiano, que es el meridiano de referencia, el meridiano de Greenwich. Este es el meridiano inferior de Greenwich, o el meridiano de cambio de fecha. Entonces, tenemos todos los meridianos que son círculos máximos que dividen siempre la Tierra en dos partes iguales, porque son círculos máximos. Entonces pasan por los polos. ¿Vale? Meridianos y paralelos. Y de aquí vendría la definición de latitud y de longitud. Si yo estoy, por ejemplo, en este punto, pongamos que yo esté navegando en este punto de aquí, ¿vale? Entonces yo tengo un paralelo que pasa por aquí y tengo un meridiano que pasa por aquí. ¿Vale? ¿Cómo se llama? Meridiano del observador. Paralelo del observador. Mi meridiano, mi paralelo. Paralelo de donde estoy navegando. Meridiano de donde estoy navegando. Todos estos son los nombres para definir el meridiano y el paralelo que pasan por donde estoy, ¿sí? Meridiano del lugar, ¿no? Meridiano del lugar, del observador, lo que queráis. Entonces, para definir este punto, recordad que nosotros tenemos la latitud y la longitud. Entonces, ¿qué es la latitud? La L minúscula. Arco, recordad, estamos en una esfera, por lo tanto siempre vamos a decir la palabra arco. Arco de meridiano, ¿vale? Comprendido entre el ecuador y donde yo estoy navegando. Arco de meridiano comprendido entre el ecuador y mi paralelo, como lo queráis definir. Bueno, la cosa es que nosotros sepamos decirlo, ¿vale? Y en cuanto a la longitud, atención. La longitud sería esto, ¿vale? Esto sería la longitud. L mayúscula. Se empieza a contar a partir del meridiano de Greenwich. Por lo tanto, diremos arco de Ecuador, comprendido entre Greenwich y donde estoy yo, entre Greenwich y mi meridiano. Pero también puede ser esto, Igual si pones una definición muy tal, ¿no? También puede ser este trozo, que es lo mismo. Arco de paralelo comprendido entre Greenwich y mi meridiano. Comprendido entre Greenwich y donde estoy yo. O sea, la longitud pueden ser los dos. Sería lo mismo. Bueno, entonces ya sabéis, ya todos en este curso ya sabéis que la latitud puede ser norte, si estoy en el hemisferio norte, o sur, si estoy en el hemisferio sur, y desde 0 grados en el ecuador hasta 90, es un cuadrante. ¿Vale? Mientras que la longitud, acordaros que para la longitud hacíamos una circunferencia, y entonces poníamos aquí arriba el polo norte, ¿vale? Aquí poníamos el meridiano de Greenwich y aquí el meridiano inferior de Greenwich, ¿vale? Y decíamos que puede ser desde Greenwich, que son 0 grados, hasta el meridiano inferior de Greenwich, que son 180 grados. Por aquí es leste, por aquí es oeste. O sea, divide la Tierra en dos partes. O sea, la Tierra queda dividida en dos partes. Otra cosa es que yo voy al este o yo voy al oeste. Es diferente de que yo estoy en el este o estoy en el oeste. Esto sería que yo estoy en el este o yo estoy en el oeste. Bueno, pues esto. Meridianos y paralelos. Aquí una preguntilla puede salir dentro de todo esto. Bueno, seguimos avanzando. Vamos a mirar el PowerPoint este de que vemos aquí todo lo que dice. Vale. Latitud, longitud, la situación por coordenadas. Fijaros, este es el sistema de proyección Mercator, que es el que tenemos para representar una superficie esférica, que es la Tierra, en un plano de 2 dimensiones, que es el papel de la carta. Bueno, entonces esto lo tenemos que tener un poco claro. Si no habíamos hablado antes de ello, ahora vamos a hablar. Vamos a ver cómo es el sistema de proyección Mercator. Cómo son las cartas, cómo están hechas las cartas
que nosotros utilizamos. ¿Cómo es posible de pasar de 3 dimensiones a 2? No es posible. Vale, pero claro, una cosa son 3 dimensiones y otra son 2. O sea, aquí quiere decir que va a haber un error. ¿Vale? Va a haber un error. ¿Cómo es el sistema este de proyección Mercator? ¿Y por qué es válido? Bueno, si yo tengo la Tierra, vamos a poner el azul, planeta azul. Si yo tengo la Tierra, con su centro, ¿vale? El sistema de proyección Mercator es como coger la Tierra y ponerla dentro de un cilindro de papel. Vamos a poner aquí el cilindro de papel. ¿Vale? Aquí tenemos el cilindro de papel. ¿Vale? Aquí está el cilindro de papel. Entonces, la idea de este sistema de proyección es que yo, haciendo centro en la Tierra, proyecto cualquier punto de la esfera terrestre sobre la carta, que es el cilindro que rodea a la Tierra. Entonces, ¿qué pasa? Este punto de aquí, atención, este punto de aquí proyectado, la carta es este de aquí, la carta de papel. El problema es cuando aumento de latitud. Este punto, por ejemplo, de aquí, si yo lo proyecto, es este de aquí. Entonces, ¿estáis de acuerdo que esta distancia no es la misma que esta? ¿Verdad? No es la misma que esta. Entonces, aquí quiere decir que el sistema de proyección Mercator, a medida que vamos subiendo de latitud, se van deformando, pues, bueno, todas las cartas que vemos, por ejemplo, algo que está muy hacia el polo norte, hacia el polo sur, como puede ser, bueno, hacia el polo sur hay poca tierra, ¿no? Pero hacia el polo norte, pues tenemos, por ejemplo, Groenlandia, tenemos Alaska, tenemos Rusia. O sea, Rusia no es tan grande como se ve en las cartas, mucho menos Groenlandia. Groenlandia, si vemos un mapa mundi, parece el tamaño de África. Evidentemente que Groenlandia no tiene para nada el tamaño de África. Eso es por culpa del sistema de proyección Mercator. O sea que este sistema sirve hasta determinados grados de latitud. A partir de unos 60 grados de latitud hay otras cartas que son otro tipo de proyección que sirven para navegar por esas latitudes. ¿Vale? Pero ¿qué es lo que bueno que tiene el sistema de proyección Mercator? El sistema de proyección Mercator, los ángulos son muy exactos. Y los ángulos que nosotros tenemos en la carta son los rumbos. ¿Vale? Los rumbos. Por lo tanto, si yo en la carta cojo un minuto, por ejemplo, de la parte de abajo de la carta, comparado con un minuto de la parte de arriba, este minuto de la parte de arriba va a ser un poquito más grande, en el hemisferio norte, siempre. Si la carta es una carta de punto menor, recordar de punto menor, que quiere decir que es una superficie muy grande, esta diferencia es muy grande. Entonces, ¿cómo se hace para no tener error? Si estoy en una carta de punto menor y miro una distancia aquí, la voy a medir aquí, no aquí abajo. Pues si la miro aquí abajo, voy a tener error. Porque estos minutos, a medida que voy hacia el polo norte, cada vez son más grandes, ¿veis? Cada vez los minutos son más grandes. Los minutos, los grados, todo. Bueno, simplemente, ahora con nosotros en esta carta no nos afecta. Seguramente si cogéis un minuto de aquí y lo miráis con un minuto de aquí, veréis que con el compás que hay una pequeña diferencia. Esto es, no porque se haya equivocado nadie, sino por el sistema de proyección Mercator. Bueno, pues eso es una pregunta que puede salir. Fijaros aquí el sistema de proyección Mercator. Y aquí vemos, fijaros, Groenlandia, el tamaño de Groenlandia. Está claro que no es así. Ni Canadá, ni Alaska. Bueno, pues hay una deformación. Hay otros sistemas de proyecciones. ¿Vale? Luego, es cartas náuticas. A esto aquí puede venir una pregunta. Cartucho es un recuadro de la carta en el que se representa una zona de mayor importancia a escala mayor. ¿Vale? Entonces voy aquí a enseñaros una carta que haya en cartuchos, porque esto es una pregunta que sale. Había una época que salía mucho en el examen. Entonces, pues bueno, vamos a verlo. Aquí voy a coger otra vez una carta. Estas son unas cartas. Voy a coger una que tenga un aspecto
gente, que es como una rutina. Bueno, aquí las cartas las hacemos servir, a las Baleares. Bueno, esa es una carta. Claro, es una carta del estrecho del canal de Menorca, el canal que hay entre Menorca y Mallorca, ¿lo veis? Entonces, todos estos recuadros que hay por aquí, que hay en este otro lado, todos estos recuadros son cartuchos, que son ampliaciones a otra escala de puntos que el cartógrafo ha considerado importantes. Por ejemplo, ¿qué puntos? Mirad, aquí lo tenéis. ¿Qué puntos ha considerado el cartógrafo importantes? Bueno, si estamos hablando de Menorca, pues está claro, el mejor puerto natural del Mediterráneo es el puerto de Mahón. Que aquí tenemos una chica que es de menorquina. Entonces, pues bueno, el puerto de Mahón, el puerto fantástico, un fondeadero, un fondo de arena, podemos fondear ahí el Anto, bueno, es un sitio fantástico, está ampliado. Luego hay otro sitio, queremos ir a comer una caldereta, Fornells, ¿vale? Es ese puerto. Fijaros, atención, aquí tenemos una enfilación en la carta. En la isla de la Sargantana, vosotros aquí no lo veis, ahora os lo enseñaré un poquito, no sé si lo veis muy bien. En la isla de Sargantana veis que hay una enfilación, que son dos faros, uno de isofase y otro que es continuo, destello rojo continuo. Vemos los dos enfilados, ¡pam! Timón a la vía y van para dentro del puerto. ¿Vale? ¿Sí lo veis? Voy a pasar la carta a otros compañeros. Fijaros, aquí el Mao, increíble, y aquí tenemos la enfilación de Fornells, de la isla de la Sargantana, que tiene dos faros. Cuando vemos estos dos faros, atención, enfilados, si vamos navegando, siempre las enfilaciones son luces rojas. Cuando vemos dos faros, estos aquí, sí. Claro, y esto es aquí ampliado, ¿vale? Esto es aquí en Mahón y aquí está ampliado. Y otros puertos importantes que veis que hay muchas ampliaciones. Bueno, cuando yo veo la enfilación, los dos faros, timón a la vía, que lo vemos en la carta nos ayuda. ¿Vale? Sí. Y ahora, pues, la enfilación de Fornells, que son esos dos faros que hay en la isla de la Sargantana, son luces rojas que te dan la enfilación. ¿Vale? Porque aquí hay bajos. Y aquí tienes el puerto de Mahón y otros puertos interesantes. Y por aquí que hay infinidad. ¿Las cartas reales son estas? ¿Así de grandes? Las cartas reales son normalmente grandes. Por ejemplo, la que vosotros tenéis es una reducción de la carta original, esta que veis allí en la escuela. Si alguno venís a la escuela, veréis la carta original. Entonces, claro, la carta, ¿cuánto cuesta? Pues cuesta 30, 40 euros, para que para facilitar un poco las cosas. Y nosotros, para las escuelas, para que tengáis la misma carta que va a ser en el examen, hacemos esta carta que es la carta normalizada para el examen, que no sirve para navegar. Esta carta no sirve para navegar, una carta pequeña. Las cartas siempre son bastante grandes. Bastante grandes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque allí tenemos todo con detalle, más la lupa marinera que tenemos en la mesa de cartas, pues claro, ahí lo vemos todo. Distancia, rumbos, todo con detalle. Bueno, depende de la escala de la carta. Pero todo, claro, la carta es... Recordad, por más ayudas electrónicas que llevemos a bordo, es obligatoria siempre la carta de papel. Entonces yo, por ejemplo, si yo voy a navegar a las Baleares, ¿vale? Pues tendré una carta de donde voy de las Baleares o de las Baleares y tendré una carta que sea entre donde salgo y las Baleares para hacer el rumbo que tengo que hacer. ¿Vale? Por ahí en medio me pilla mal tiempo, pues hago mis planes. Y luego cuando vuelva, cuando esté derribada, pues voy a tener una carta de donde yo navego normalmente, un poco ampliada, por si me toca cambiar de rumbo, pues saber a qué puerto puedo ir, si hay mal tiempo. Pues a qué puerto puedo ir. Si hay mal tiempo, ¿qué tenemos que hacer? Ir a puerto. Entonces tengo que ir al puerto que mejor me interese, dependiendo igual de la mar, de la distancia, de todo esto. Como vosotros como patrones tenéis que tomar la responsabilidad. Igual tenemos un puerto muy cerca, pero nos pilla la mar por la proa y no llegamos, no hay manera de llegar. Entonces vamos corriendo el temporal y hay otro puerto que está más lejos, pero que llegamos
con más seguridad. ¿Vale? Todo esto ya, a medida que vayáis navegando, pues ya lo iréis viendo. ¿Eh? Bueno, pues más cosas que tenemos aquí para comentar de teoría de navegación. Fijaros, aquí hemos dicho lo que es un cartucho, cartas de punto menor, representan grandes extensiones del océano. Cartas de punto mayor, las de escala grande, mayor detalle, mayor aumento. Fijaros que tenemos aquí las cartas que son generales de navegación oceánica, de arrumbamiento, tipo medio, rumbos directos. Podría ser la que hay entre España y, entre España y las Baleares, como aquí tenemos una clásica, tenemos una clásica entre lo que es la costa catalana, valenciana y Baleares. De navegación costera, cerca de la costa, que sería estas cartas de navegación costera, ideal para buscar fondeaderos. Luego de recalada, de mucha aproximación para ver si estos aproches o portulanos es prácticamente lo mismo. Son cartas donde se ve muy ampliado un puerto, portulanos o de recalada, o se ve una cala, un fondeadero, una zona donde hay buenos fondeaderos. Entonces ahí está todo explicado. Si hay una roca, está allí, el tipo de fondo, las sondas exactas que vamos a encontrar. Recordar siempre que las sondas de las cartas españolas son las ondas que corresponden a la bajamar escorada en los sitios donde hay marea, ya lo veremos. O sea que siempre la carta te va a dar la peor posibilidad. Sí, en los sitios donde hay mareas, ¿vale? En los sitios donde hay mareas. Entonces, pues bueno, claro, incluso en las cartas inglesas está hecho todo en metros. Todo lo del mar está bastante unificado. Bueno, pues eso nos sirve de gran ayuda. También estos portulanos lo tenemos en las guías náuticas, que yo recomiendo mucho, las guías náuticas para navegar. Las guías náuticas es una publicación donde vienen todos los detalles de toda una costa. Por ejemplo, guía náutica de la Costa Brava, ¿no? Pues ahí tendrás una guía náutica de toda la Costa Brava, de todas las distancias que hay, de los servicios que hay en cada puerto, de las rocas peligrosas para la navegación, de cómo se ve este puerto cuando yo vengo navegando, de las calas y los fondeaderos, los portulanos y los fondeaderos también, los recaladas, los sitios de recalada, exactamente, muy ampliados, para poder fondear con toda la seguridad, saber lo que hay. ¿Vale? Entonces, pues claro, viene toda la información, viene toda la información. Si nosotros somos extranjeros que visitamos España, o si nosotros vamos a visitar un tercer país, pues bueno, todos los suministros que hay en un puerto, si nos van a coincidir con nuestros suministros. Sí, bueno, absolutamente de todo, incluso el carácter de la gente de allí. Yo os puedo enseñar aquí una guía náutica inglesa que te dicen que, bueno, que los españoles son gente que son majos y que les preguntes o sea, todos los detalles. En una guía náutica, o sea, muy recomendable cuando nosotros naveguemos por una costa, la guía náutica, porque la idea sería, con una carta, con la guía náutica, con toda la información que nosotros tenemos, por ir haciendo nuestro turismo náutico. No decir, bueno, vamos a ir a fondear aquí, luego iremos a dormir a este puerto, luego tenemos estas posibilidades según el viento, todas estas cosas se tienen que planificar siempre. Entonces, pues bueno, pues ahí vamos haciendo nuestro turismo, pero con toda la información, toda la información, sobre todo si visitamos un tercer país. Bueno, pues ahí vamos despistados, pues una guía náutica te viene todo, tal, no sé qué. Está de cualquier costa. Claro, Esa guía náutica está de cualquier de costa. que cualquier costa que haya un interés turístico. De la costa del Senegal no creo que hayan guías náuticas. Eso te digo, ¿no? Pues bueno, pues apenas hay cartas. Si hay piratas o algo. Si apenas hay cartas, pues bueno, claro, las cartas las hace el Instituto Hidrográfico de un país, pero cuando, bueno, porque hay un interés en la navegación, pero también un interés comercial. Porque claro, todo marino sabe que si se aleja de la costa no hay peligro.
Lo único que tiene que hacer es no acercarse a la costa. Entonces, las cartas que hay, yo cuando he navegado mucho por Oceanía, que he navegado por Indonesia y demás, pues que los que han hecho cartas pues han sido ingleses, holandeses. Pues a veces hay alguna nota curiosa en la carta, como que hay alguien que ha visto tierra allí, igual, pues bueno, está marcado como que alguien ha visto tierra, luego vas ahí y no hay tierra. Pero bueno, alguien la ha visto, pues cuidado, porque imaginaros el mar, la inmensidad del mar. Hay cantidad de países del tercer mundo que como no hay rutas comerciales, pues las cartas, los pescadores de ahí ya lo saben. Los pescadores de ahí no necesitan cartas. ¿Eh? Entonces los que visitamos sí que las necesitamos. ¿Eh? Pues eso, siempre las cartas es muy importante de llevar a bordo. Es imprescindible. Bueno, pues venga, seguimos navegando. Fijaros, aquí la carta que tenemos. Aquí tenemos publicaciones náuticas. Ya hemos dicho derroteros, guías náuticas, libros de faro. Hay un libro donde están todos los faros que hay en España. Fijaos, aquí tenéis una fotocopia de este libro. Vamos a ampliar un poco. Entonces sale el faro, por ejemplo. Mira aquí, sale el faro de Vallcarca. Bien, pues viene la latitud, la longitud, viene la fase y cómo es esta luz, cómo es la torre, ¿vale? ¿Cómo es la torre? La altura sobre el mar, que esto sirve para hacer cálculos marineros. Fijaros, aquí veo una guía náutica, una parte de una guía náutica y se ve cómo se ve el perfil de la costa cuando yo me aproximo por mar. ¿Vale? Muy importante. Claro. Aquí vemos, fijaros, cala rajada. Bueno, pues vemos aquí, esto sería como un portulano, pero la foto del portulano. O sea, para que veas claramente con lo que te vas a encontrar cuando llegues a puerto. ¿Vale? Y entonces aquí, pues bueno, todo esto que hemos dicho. ¿Vale? Libros de faros, anuario de mareas, que ya os dije que la semana que viene, el martes que viene, será el día que vamos a hacer los problemas de mareas, que son muy sencillos, pero bueno, que todo el mundo tiene que llevar el examen, este anuario de mareas. ¿Vale? Si hay alguien que se lo quiere imprimir él, es un poco gordo, son 60 páginas, pues bueno, que se lo imprima, que lo mande a imprimir. Esto está impreso con una espiral para que no se nos caigan las fotocopias cuando estamos haciendo el examen. Ahora, tampoco sirve escribir nada en este anuario, porque normalmente no hay problema de mareas. Claro, si no hay problema de mareas y te ven ahí consultando el anuario todo el rato, pues... ¿Sí o no? Digo yo, ¿no? ¿No? Ya nos has dado una pista, mira, la voy a Os he dado una pista, pero no es pista, pero pero no la pongáis, porque si no hay mareas, ¿qué sentido tiene que estés tú ya ojeando el anuario de mareas? ¿No? ¿Vale? Pues bueno, también los que... No habrá mareas. No habrá mareas solo para que no mires. El examen pasado había problema de mareas. Entonces, eso se tiene que llevar, yo recomiendo llevarlo al examen, porque es un punto regalado. Y luego los que queráis hacer el patrón de yate y demás, pues esto lo vais a necesitar en el patrón de yate sobre todo. Porque vamos a ver las mareas de una manera sencilla. Pero bueno, hay formas de obtener la marea de un instante de la mar, que haya una sonda determinada, o en qué horario va a haber esta sonda. O sea, esto se puede calcular. Entonces, el anuario de mareas es una publicación que se hace cada año. Cada año hay una publicación, ¿vale? Del Ministerio de Defensa que sirve o del Instituto Hidrográfico de la Marina, que sirve para todos los puertos donde hay mareas en España. Que está día a día representado, fijaros, día a día, pues bueno, la pleamar y la bajamar, para hacer el cálculo. Aproximadamente cada 6 horas hay una pleamar y una bajamar, pero no hay dos iguales. No hay dos iguales, pues claro, ¿qué intervienen las mareas? Las mareas intervienen, sobre todo, interviene la luna y en menor medida el sol. Entonces, claro, la luna tiene un movimiento muy raro, ¿vale? Y la Tierra gira alrededor del sol
Y la elíptica de la Tierra siempre es distinta, día a día es distinta. O sea que nunca coinciden los dos movimientos como para decir, oye, cada año es lo mismo. No, imposible. No hay dos mareas iguales nunca. Entonces, por eso se hace un anuario, eso es día a día. Para que no tengas que comprar el anuario, que es caro, igual que lo de la carta, han hecho como un anuario ficticio, ¿vale? Que es siempre el mismo. Durante años es siempre el mismo. ¿Vale? No sirve para la navegación, pero sirve para consultarlo y saber cómo lo tengo que hacer de cara al examen. ¿Vale? Bueno, otra publicación que veremos el martes que viene. El martes que viene haremos este problema de mareas que es muy sencillo. O sea, Esto, no sirve para navegar, pero más o menos tiene. claro, no, para navegar no sirve. No sirve. De ninguna manera. Pero solo sirve para hacer los problemas de examen del PER y del patrón de IAT. Pero bueno, el anuario, ¿sabes lo que pasa? Que igual te encuentras de que ahora en diciembre vas a buscar, oye, voy a buscar el anuario. Y te dicen, toma, y te dan el del año 26. Y dices, no, no quiero el del 25 porque el examen es del... No, del 25 ya no tenemos. Tenemos del año que viene, claro. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Por eso también se hizo este anuario falso, pero para que no haya problema, para que no haya ningún problema, ¿vale? ¿Alguna pregunta con todo esto? ¿Hay alguna duda? ¿No? Bueno, más cosas que tenemos por aquí. Bueno, entonces, unidad de distancia es la milla náutica, que ya sabéis que es 1852 metros, que equivale a 1 minuto de círculo máximo, por lo tanto, a 1 minuto de meridiano. O sea, siempre en la escala de latitudes, cuidado, siempre en la escala de latitudes. Aunque la distancia te salga al lado de la escala de longitudes, siempre a partir del 36, como hemos aprendido. La unidad de velocidad es el nudo, que es 1 milla por hora. La corredera es el aparato que utilizamos para medir la velocidad del barco y si tenemos la velocidad con el tiempo, obtenemos la distancia recorrida, problema de estima, ¿vale? El coeficiente de corredera, ya explicamos que esto era pues un coeficiente por si la corredera falla, pues saber en qué falla para poder averiguar siempre la distancia navegada con garantías. La sonda mide la profundidad. Hora reloj bitácora es una manera de hablar, es la hora de a bordo, que corresponde con la hora oficial de la Tierra más cercana. Vale. La declinación magnética. Aquí, fijaros, en todas las cartas tenemos una rosa de declinación que siempre está pintada de color magenta. Vosotros lo tenéis en gris porque esta carta es en blanco y negro, pero en todas las cartas, los que estáis aquí a bordo, pues veis que el color magenta. Y aquí dice cómo calcularla. Aquí dice cómo calcularla. Esto, fijaros, son las isógonas de declinación. Aquí tenemos el norte magnético, aquí está el sur magnético y estas son las líneas de declinación. Es el campo magnético de la Tierra, no es igual, sino que hay veces que hay una diferencia, fijaos, aquí pone 10 grados. ¿Vale? Por donde estamos nosotros pone 0 grados, más o menos. ¿Vale? Pero hay sitios de la Tierra que son 20, 30 grados o incluso más, 40, 50 grados. Atención, de diferencia con lo que marca el compás. O sea, esto es para la declinación magnética. Recordar, o sea, nosotros aquí la declinación magnética, sabéis que para esta carta este año es menos 0,5. Estamos hablando de la parte del estrecho. Bueno, normalmente la declinación magnética aquí es muy poca cosa. Pero hay sitios donde son 20 o 30 grados. Entonces, por eso tenemos que aprender la fórmula de la corrección total. ¿Sabes? Pues saber que para aplicar la corrección total al compás, una parte es la declinación magnética y la otra es el desvío. Declinación magnética no te la van a dar. La tienes que averiguar tú. Recordar que hemos dicho que era menos 0,5 o nada, porque medio grado es nada. Y el desvío siempre te lo van a dar. Claro, si te dan, por ejemplo, yo te diría, si te dicen que el desvío es más 0,5 y la declinación magnética es menos 0,5, pues 0. O si te dicen
Desvío 3,5. Pues ya sabes que es 3. Por eso te va bien. ¿Sí? ¿Apago? Si lo puedes apagar, sí. Sí. Wow. Mi irrita la garganta que no veas. No tendrás agua, ¿verdad? Sí, tengo agua, sí. Lo que no tengo es un vaso. Ah, pues así. ¿Sí? Pues, aquí Es tienes. para el micro, ¿sabes? Sí, adelante. Faltaría más. Bueno, pues entonces vamos a seguir avanzando. Vamos a seguir avanzando. Explicando nuestras curiosidades, más bien. Bueno, entonces yo expliqué cómo averiguar la declinación magnética. Es el momento de repetirlo, ¿vale? Es el momento de repetir cuáles son los datos que pueden surgir en el examen, ¿vale? Porque nosotros sabemos que es menos 0,5, pero bueno, igual te lo ponen sin redondear, ¿vale? Vamos a ver cuál es el cálculo y ya lo sabemos. Vamos a hacer el cálculo aquí. Entonces, bueno, lo que pone la carta es 2 grados 50 minutos leste, me parece. No, oeste. ¿Verdad? Lo que pone en medio de la carta. Sí, Oeste. y cambia para este. Y luego la variación anual son 7 minutos leste. Y esto es el 2005. Sí. Bueno, algo así. Es igual, esto lo he puesto aquí en medio, más o menos. Esto quiere decir que la carta es del 2005 y que en el 2005 la declinación magnética era 2 grados 50 minutos. Aquí tenemos que pensar un poco como en el horario. Oye, ¿quedamos a las 2:50? No, venga, quedamos a las 3. ¿Quedamos a las 2:30 o a las 3? Esto redondeará el medio grado. ¿Vale? Entonces, bueno, la declinación magnética del año 2005 redondeando serían 3 grados al oeste, negativo. Recordad, el este, siempre que vamos en el compás hacia el este, sumamos grados. Cuando vamos hacia el oeste, restamos. Todo esto lo tenéis en el transportador de ángulos. Tenemos el norte, el este, sumamos. El oeste vemos que vamos restando. Por esto, al este es positivo y el oeste es negativo. ¿Vale? Entonces, ¿cuál sería el cálculo que tendríamos que hacer nosotros? Ahora me ayudáis, ¿eh? Que voy de cabeza. ¿eh? Sí. Entonces, tenemos que en el... 20 años, ¿no? Exacto, del 2005 al 25 son 20 años. Son 20 años. Esto lo vamos a multiplicar por la variación anual, que es esta. 20 años por 7 minutos leste. Esto es igual a... 140. Claro, 70 y 70, 140. 140 minutos leste. Entonces le tengo que sumar o restar lo que ya había. ¿Qué es lo que tenía? Yo tenía 2 grados 50 minutos oeste y le tengo que sumar o restar 140 minutos leste. Pues bueno, para hacer esta operación tenéis una calculadora que tiene una función específica para pasar de sistema sexagesimal a centesimal bien. Si no, la solución sencilla es pasarlo todo a minutos. Aquí ya tenemos 140 minutos leste, ¿vale? Y aquí vamos a calcular 60 y 60, 120, ¿vale? Estos son 2 grados pasados en minutos, son 120. 120 más 50 son 170. Eso sería 170 minutos oeste. Se tiene que hacer una resta porque son de signo diferente. ¿Vale? Uno es oeste y otro es este. Se tiene que hacer una resta. Si fueran del mismo signo, se sumarían. ¿Vale? Eso quiere decir que la declinación magnética está hacia el oeste y que poco a poco se ha ido viniendo hacia el este. ¿Cuánto? Pues solo 7 minutos cada año. Pero al final, en 20 años, pues claro, ha hecho una diferencia. Entonces, entre 170 y 140, la diferencia son 30 minutos con el signo del más grande. Entonces, 30 minutos, ¿esto qué es en cuanto a grados? Porque todo esto es para corregir el compás. El compás va por grados, no queremos minutos. No queremos Claro, minutos. Claro, entonces 30 minutos. 0,50. Pero se puede pasar, en vez de hacerlo minutos,
punto, pues yo porque tengo manía, yo lo paso ya directamente a grados. No pasa nada, ¿no? O sea, el 140 son 120, son 2 grados, ¿no? Más 40. 140, 60 y 60 son 120, no. Ahí, Son más 20, quiero decir. 2 grados, Sí, son 2 no, grados 20. 20. Eso. Pero claro, el sistema sexagesimal no puedes sumarlo y restarlo como sistema centesimal. Vale. ¿Vale? Es lo que te quiero decir, que ahí te puedes equivocar. Si cuentas que Claro. cada grado son 60, como Claro, si fueran tienes horas, que cada 60 minutos es un grado más. Sí, O sí, sea, sí. cuidado con esto, con este cálculo, porque si Yo lo cuento estamos, como si fueran horas y minutos. a ver, yo estoy acostumbrado, pero si sumamos grados, minutos, con grados, minutos, sistemas decimal, ahí te vas a liar. Ya. ¿Vale? ¿Qué es por lo que se lía la gente aquí? Porque aquí está en minutos, pero yo lo quiero en grados. Entonces, recordar que 30 minutos es media hora. Por tanto, es medio grado. Esto es 0,5 grados. ¿Eh? Y el 0,5 grados oeste. ¿Y el oeste qué es? ¿Positivo o negativo? Menos. Claro, entonces esto será, fijaos, menos 0,5 grados. O sea, la respuesta te la pueden dar. La declinación de este año, ¿cuál es? 30 minutos oeste. Bien. 0,5 grados oeste. Bien. Menos 0,5. Bien. Este es el dato que vamos a introducir nosotros en las fórmulas. Vale. Menos 0,5. Bueno, ya es muy pequeño, pues. Pero bueno, ya sabemos que pueden dar estas tres respuestas. Por eso decía que todo esto lo íbamos a dejar, que era lo más complicado de todo el curso, lo íbamos a dejar al final por el redondeo. Este año cae muy, muy bien el redondeo. Porque si no, se ha de redondear el número. ¿Vale? O se pierden minutos o se ganan minutos, en fin. O sea que recordar, esos tres datos son válidos. En cuanto a... ¿Vale? Entonces, si seguimos navegando... Vemos aquí la aguja náutica o el compás. Vamos a mirar un poco la descripción. Dice, el compás está constituido por varias agujas imantadas, colocadas en la parte inferior de un disco muy ligero llamado rosa. ¿Qué es esto que vemos aquí, rosa? En el caimán, que es un compás que está en el mamparo, ¿vale? Que está en el mamparo. Fijaros, porque debajo, si miramos debajo de la rosa, vemos los dos electroimanes, que son los que hacen que se oriente pues, con el norte magnético. ¿Vale? Esos dos electroimanes que hay aquí, que serían estos, se ven en el caimán, ¿vale? Porque es de mamparo. Es la rosa, es esto. El estilo es lo que aguanta pues, la rosa. Y luego toda la estructura se llama el mortero. Toda esta estructura se llama el mortero. Y luego tiene un líquido para que el movimiento sea compasado, pues bueno, que es un agua destilada, un alcohol, una glicerina. Bueno, siempre debe instalarse en el eje longitudinal del barco, bueno, si se puede. O también tenemos que tener en cuenta que no pongamos nada cerca de este compás que lo pueda desviar. Nada de ferroso que lo pueda desviar, porque si no los imanes van hacia el hierro, ¿vale? Propiedades fundamentales, sensibilidad a pequeños cambios de rumbo, ¿vale? Y luego estabilidad, que tenga una estabilidad suficiente porque estamos navegando, que aunque hayan bandazos o golpes de mar, que podamos seguir viendo el rumbo que estamos navegando. ¿Vale? ¿Cuál es el rumbo que navegamos? El del Fidel. Aquí hay un Fidel que indica que el barco está navegando al rumbo 270. ¿Vale? Rumbo oeste. Bueno, vamos a ver. Fijaros, una tablilla de desvíos que hay aquí. Aquí hay una tablilla de desvíos, voy a ampliar. Aquí vemos una. Dice, al rumbo de aguja 0 tenemos un desvío. Al rumbo de aguja 0 tenemos un desvío que es 0. Al rumbo de aguja 10 tenemos un desvío que es más 3. Al rumbo de aguja 20 tenemos un desvío que es más 6. Este señor ha hecho la tablilla de desvíos cada 10 grados. Pero puede ser cada 20, cada 30.
dependiendo pues de lo que nos desvíe los elementos de hierro que hay a bordo. O sea, cuando nos dicen desvío tantos grados, veis que va cambiando por el rumbo, y nos lo dicen. En este rumbo hay tal desvío. ¿Vale? Bueno, vamos a ver aquí una cosa importante, un esquema que vamos a tener que hacer para contestar a esta pregunta. Os recomiendo que hagáis este esquema antes de contestar la pregunta. Es una pregunta bastante recurrente dentro de este capítulo. Aquí tenemos el norte verdadero. Aquí tenemos el norte magnético. Y aquí tenemos el norte de aguja o el del compás. Y te van a decir, ¿cuál es la diferencia entre el norte verdadero y el norte magnético? ¿Cuál es? La diferencia. La declinación magnética, muy bien. O sea, esta diferencia será la declinación magnética. ¿Y cuál es la diferencia entre el norte magnético y el norte de aguja? ¿Qué nos divide? ¿Qué es lo que nos desvía? De lo que manda el compás. El desvío del barco que hemos navegado por los elementos de hierro que hay a bordo. Entonces, esto es el desvío. Por lo tanto, todo esto de aquí es la corrección total. ¿Vale? Te pueden preguntar esto. ¿Cuál es la diferencia entre el norte magnético y el norte de aguja? El desvío. ¿Cuál es la diferencia entre el norte magnético y el norte verdadero? La declinación magnética. Bueno, son preguntas que, si tenemos este esquema hecho, verdadero, magnético, aguja, ¿vale? No nos vamos a equivocar para contestar esta pregunta. Bueno, más cosas. Aquí tenemos la fórmula de la corrección total, del rumbo verdadero. Va. Forma de medir los rúmbulos circular y cuadrantal. Recordad que lo tenéis en el transportador de ángulos, ¿vale? Lo que nos tenemos que imaginar siempre es que a partir del norte y del sur tenemos que trazar unas flechas en un sentido o en otro para averiguar los cuadrantales. Fijaros, aquí están los cuadrantales en esta segunda escala. Desde el sur hacia el este y del sur hacia el oeste de 0 hasta 90. Y luego del norte hacia el oeste y del norte hacia el este. Aquí no hay escala porque corresponde con los mismos que el sistema circular. ¿Vale? O sea, acordaros, siempre que tengamos que pasar de cuadrantal a circular o de circular a cuadrantal, que ya lo tenemos en el transportador de ángulos. Entonces, ¿qué es lo que no tenemos que abordar? Nos tenemos que recordar este pequeño esquema. Este pequeño esquema puede hacer la diferencia. Pero aquí tiene. Si tenemos aquí, tenemos el polo norte, el polo sur, y tenemos estas flechas que nos indican cómo va aumentando el sistema cuadrantal. ¿Vale? Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante. Siempre desde 0 hasta 90, desde 0 hasta 90, desde 0 hasta 90, desde 0. Entonces, en este primer cuadrante, que es el polo norte, esto es el este, esto es el oeste, este es el cuadrante nor, los grados que sean al este. Este es el cuadrante de sur, los grados que sean hacia el este. Siempre norte.
y sur son los que vamos a empezar, los más importantes. En este cuadrante tenemos sur, los grados que sean hacia el oeste. Y aquí tenemos norte, los grados que sean hacia el oeste. Aquí tenemos ya los 4 cuadrantes. Para pasar de cuadrantal a circular y de circular a cuadrantal. ¿Vale? Acordaros con las flechas. Está en el transportador de ángulos, para no equivocarnos. Bueno. Líneas de posición, la enfilación y la oposición. La oposición puede ser que no estemos en el punto central de esta línea, cualquier punto de esta línea. Bueno, las demoras es el ángulo que forma la visual con el objeto con respecto al norte. Esto es la demora. Las tomamos con la lidada. Recordar que las demoras, para trazarlas en la carta, tenemos que poner más o menos 180. Distancias, ya lo hemos dicho, la escala de latitudes. Cuidado, nunca las longitudes. Isóbatas son líneas que marcan puntos que tienen la misma profundidad. Claro, son puntos enteros. Aquí son 20 metros, aquí son 30. Son números enteros. Marcación. Bueno, las marcaciones pueden ser a babor o a estribor, desde 0 hasta 180 grados. ¿Vale? Y la marcación es igual a la demora verdadera, o sea, para hacer una marcación tenemos que hacer la fórmula esta, demora verdadera es igual a un verdadero. Luego más menos 180. Las varias las explicaremos el próximo día. ¿Vale? Las explicaremos el próximo día, que todos hayáis tenido tiempo de tener el anuario. Si no, yo lo iré compartiendo aquí, pero bueno. Si pensáis en comprarlo, estáis este fin de semana para hacer este anuario o de venir por aquí a buscarlo por la escuela si queréis. ¿Vale? Bueno, más cosas. Hemos acabado la clase, la teórica en general la hemos acabado. También podemos echar un vistazo, ahora que estamos a tiempo, a este esquema que tenéis aquí. Símbolos de la carta. Esto lo tenéis en la aula virtual. Es muy sencillo. Fijaros, vamos a fijarnos un poco lo que pone. Esto sería costa escarpada. Vale, costa escarpada. Dunas, playa, costa pedregosa. Un ancla tachada, prohibido fondear. Un ancla, fondeadero general. Esto, el pez tachado, pues zona de pesca prohibida. Dirección obligatoria del tráfico, esto lo tenemos en el dispositivo de separación de tráfico. Zona de separación, no es lo mismo. Cable submarino, tubería, almadraba, piscifactoría, refugio de peces, a una profundidad de 2,4 metros. Sí, muy bien. Bueno, pues que te mejores, Mañana enviaré toda la información. Mañana enviaré toda la información del examen, que ya habrá salido. ¿Vale? Os la enviaré por correo electrónico a todos. ¿Vale? Bueno, que te mejores. Venga, hasta luego. Chao. Bueno. Pues aquí tenemos toda esta información. Bueno, os lo leéis, esto es sencillo, O sea, por contexto, esta pregunta se puede sacar fácilmente. Entonces, fijaros, naufragio que siempre vela, quiere decir que hay un naufragio, ¿vale? Que hay una parte del barco que siempre está visible. Esto es break quiere decir en inglés naufragio, y a una profundidad conocida, ¿vale? 4,6 metros. Naufragio que se desconoce la profundidad y peligroso. Siempre rodeado de puntos peligrosos. Bueno. Aquí vemos roca que cubre y descubre. Cuidado que aquí hay una roca peligrosa.
Corrientes, escarceos. ¿Qué son escarceos? Encuentro entre corrientes que provocan pues, una agitación curiosa del mar. Roca, flor de agua. Cuidado, peligroso, muy peligroso. Torre, chimenea. Bueno, ya vais viendo. Símbolos de la carta. Luz flotante. Torre o baliza luminosa. Luz principal. Luz secundaria. Bueno, luz con sector de visibilidad. Aquí lo tenéis todo. El que quiera mirárselo, pues eso es. Eso ahí lo tenéis en la aula virtual. Si alguien necesita algún documento, siempre que me lo pide yo se lo envío, por lo que sea. Bueno, ¿alguna cosa más? Hemos acabado prácticamente el temario.